Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Controlliamo che i pacchetti siano integri di sopra e che non ci sia nulla appoggiato sopra. Puerto de Gioia Tauro, sur de Italia, año 2024. Nos encontramos acompañando a la Guardia di Finanza italiana, un cuerpo similar a la Guardia Civil, en un operativo contra el narcotráfico de cocaína que protagoniza la mafia calabresa conocida como 'Ndrangheta. Ecco, alcune cicatrici non si sanano mai. Probabilmente quello che in termini economici sta dando il porto a questo territorio. Él es Danilo Persano, teniente coronel de la Guardia di Finanza en Gioia Tauro. La importancia del puerto en la región va más allá de las actividades ilícitas de la mafia. Son tantos los barcos, legales e ilegales, que el operativo de seguridad y control es uno de los más importantes del país y de Europa. Gracias a este despliegue de efectivos y medios, la incautación de droga más importante de la historia de Italia se ha realizado en este puerto. Cuando uno visita Gioia Tauro, lo primero que le sorprende es su tamaño. Todo allí es gigantesco. Las grúas, los barcos, hay miles de contenedores que se apilan aquí y allá. El de Gioia Tauro es el primer puerto italiano y noveno en Europa en manipulación de contenedores. Las cifras oficiales dicen que cerca de 4 millones pasan por aquí cada año. Dentro de esos contenedores se puede encontrar de todo, desde vehículos a plátanos, muebles. Al legno, borsoni in mezzo al pellet, borsoni su qualsiasi tipo di materiale, in mezzo a mobili, in mezzo a materiale usato, in mezzo a rifiuti. Non ci sono limiti su questo. L'unica cosa che interessa alle organizzazioni criminali è quella di cercare di aggirare i controlli. Pero como dice Persano, se han encontrado bolsas de lona con cocaína dentro de coches, de bolsas de pellets. Lo único que le interesa a la mafia es intentar eludir los controles. La droga incluso se oculta dentro de las estructuras de los contenedores. Persano habla con total normalidad de cómo hay organizaciones criminales especializadas en desmontar un contenedor, crear dobles fondos, o cómo uno de los métodos más utilizados en los últimos años es el comercio de plátanos. Dentro de un contenedor pueden caber 22.000 kilos de plátanos, así que esconder 100 kilos de cocaína es bastante fácil. La operación contra el narco que estamos escuchando acabó con el alijo quemado por la Guardia di Finanza. Mar de Rabia. Una coproducción de Podium Podcast y Cora Media. Episodio 4. Gioia Tauro. Gioia Tauro y Barbate están conectados. No hablan el mismo idioma, no les baña el mismo mar, pero el sentimiento de rabia es el mismo. La desafección y el abandono político también. Para recorrer Calabria y conocer cómo son estos pueblos del sur de Italia, las gentes que viven allí y cómo se comporta la mafia con el tráfico de droga, ha sido fundamental el trabajo que ha hecho mi compañera Francesca Berardi. Hola Francesca, ciao, come stai? Ciao Manu. Raccontami, com'è stata la primera impressione al visitare Gioia Tauro per te? Se devo essere sincera, la prima impressione di Gioia Tauro non è stata così diversa da ciò che mi aspettavo. Ella es periodista en Cora Media, experta en producción sonora y ha publicado en multitud de medios como The Guardian o la revista Time. Y sí, como habéis escuchado, ella y yo usamos una especie de itañol, mezclando palabras de aquí y de allá para hablar entre nosotros.
Su primera impresión no fue muy diferente a lo que ella esperaba. Dice, lo que más le impresionó fue una imagen casi icónica donde se mezclaba el puerto de Gioia Tauro y su grandeza industrial, y frente a esa fotografía un pastor que se paseaba con sus ovejas casi contemplando lo que significa o debería significar el progreso agarrado a su bastón. ¿Y cómo le contarías a alguien que no conoce Calabria cómo es la relación entre el narcotráfico, la 'ndrangheta? Beh, allora io ti premetto che non sono un'esperta di narcotraffico, non sono un'esperta neanche della forza criminale che lo gestisce a Gioia Tauro, ovvero la mafia locale, la 'ndrangheta. Aunque Francesca no es una experta en narcotráfico, para ella hay dos cosas bien diferenciadas. Por un lado, la presencia del narcotráfico, que no es algo que se pueda sentir en los pueblos de la zona, aunque, eso sí, el impacto de lo que se mueve en el puerto sí que condiciona la vida de sus habitantes. Y por otro lado, la presencia de la 'ndrangheta, che tiene mucho poder en esa región. Grazie mille, Fra. È stato anche un piacere lavorare con te. Grazie mille. Grazie Manu, grazie a voi. Esta zona del sur de Calabria parece detenida en el tiempo, y más allá de los clichés del desempleo, de la mafia, de la pobreza que parece perenne, hay algo que define a la perfección esta región: el non finito. El non finito calabrés es un tipo de arquitectura que salpica la geografía de casas sin acabar, de construcciones a medio hacer, de bloques de viviendas con solo una o dos plantas habitables. Esos bloques de cemento desconchado con los hierros del forjado saliendo como venas hablan de malversación de fondos, mafia y criminalidad, de boom económico y desesperanza. Ahora convertido casi en estilo arquitectónico, empezó en los años 60 y es la representación física de toda una región que parece parada en esa época. En Gioia Tauro, San Ferdinando o Polístena, la estampa se repite. Cuando Francesca y yo viajamos a la zona, en febrero de 2024, se acababa de producir una detención masiva de varios integrantes de la 'ndrangheta. El control de la zona que tienen este tipo de organizaciones es total. Invisibles si no prestas atención, pero implacables en el día a día. Todo lo que pasa por allí es conocido por ellos. Caminando por las calles de Polístena, un pueblo cercano a Gioia Tauro, los kioscos de prensa recogían las últimas noticias de la detención. Entramos a uno para comprar la Gazzetta del Sud, que llevaba en su portada el titular «Guerra de la 'ndrangheta en gálico, 17 detenidos», con la foto de todos ellos. Era la primera vez que entrábamos en aquel kiosco y no habíamos visto nunca antes al dependiente. Cuando le pedimos uno de los ejemplares, sus palabras fueron: «Vosotros sois los dos periodistas que estáis haciendo un reportaje, ¿verdad?». A partir de ese momento, supimos que todos nuestros pasos estaban siendo controlados por alguien. Así, con una pequeña frase, sin casi mediar palabra, todo quedó claro. Siamo nel ristorante, un ex ristorante, di un palazzo confiscato alla 'ndrangheta. Nos citamos con el periodista Michele Albanese en un antiguo restaurante propiedad de la 'ndrangheta, hoy convertido en centro social expropiado y a disposición de la iglesia. Justo aquí, un comando de la mafia disparó más de 700 balas un día de 1991. Asesinaron a 3 hermanos y un cuarto resultó herido. Michele tiene 60 años, colabora con el medio Il Quotidiano del Sud y acudió a nuestra cita con 2 escoltas. Fuma compulsivamente. Sus manos tiemblan a menudo. Ma la 'ndrangheta è così brava a presidiare non solo il porto di Gioia Tauro. Hanno presidi a Genova, a La Spezia, a Livorno. Albanese nos habló de la capacidad que tiene la 'ndrangheta y el dinero que maneja. Tiene bases en Gioia Tauro, pero también en Génova, La Spezia, Livorno, Amberes, Róterdam, Hamburgo, puertos españoles como Valencia, Barcelona, Algeciras e incluso en África Central. Mientras hablábamos, miraba compulsivamente por los grandes ventanales, inquieto, siempre alerta. Los escoltas nos avisaron de que el tipo que había pasado ya varias veces con su coche por delante del sitio donde hacíamos la entrevista era un miembro de un grupo local, de la mafia.
viene, tra virgolette, mediata, commercializzata. Se estima que el 80% de la cocaína producida en Sudamérica es comercializada por los intermediarios de la 'ndrangheta calabresa. Y si haces cuentas, todo esto crea una montaña de dinero que, según Albanese, se traduce en que un 13% del PIB italiano, unos 80.000 millones de euros al año, está relacionado con las actividades ilegales de la mafia. La conversación con Albanese fue tranquila pese al tema del que hablábamos. Él es un especialista en contar y descubrir casos y operaciones de la 'ndrangheta. Conoce a la perfección, después de tantos años de trabajo, cómo operan este tipo de grupos, traficando y controlando la distribución de droga y todo lo que pasa por el puerto. Il rapporto tra 'ndrangheta e porto. Certo, quando è stato aperto il porto, nelle attività di trashipment, quindi trasbordo di contenitori, la 'ndrangheta si è vista realizzare un grande hub anche per l'importazione della cocaina. Cuando se refiere a lo que une a la mafia calabresa con el puerto de Gioia Tauro, salen nombres como los Molé Piromali o los Pesce y los Beloco, algunas de las principales familias que controlan el puerto. Una labor que no sería posible sin la colaboración de los trabajadores. El puerto es el punto de unión entre los pueblos de Gioia Tauro, San Ferdinando y Rosarno y sirve para el transbordo de contenedores y la importación de cocaína. Negli anni precedenti abbiamo assistito a decine di inchieste che hanno dimostrato come la cocaína veniva esfiltrata attraverso portuali infedeli. Michele conoce bien las investigaciones que se han hecho en los últimos años y que demostraban cómo son los estibadores del puerto los que introducen la cocaína, cómo abren los contenedores gracias al conocimiento que tienen del sistema de carga y cambiando los precintos son capaces de descargar esa droga. Sì, perché viene avvicinato, viene impaurito, viene ricattato in mille modi. Una corrupción que es posible gracias al chantaje, nos explicó Albanese. La 'ndrangheta va casi casa por casa buscando a los estibadores más frágiles, los que son más fáciles de corromper para pedirles que miren a otro lado, que hagan o dejen de hacer cierta cosa. Él estima que las ganancias de alguien que trabaja para la 'ndrangheta en el puerto de Gioia Tauro pueden alcanzar los 700.000 euros. El riesgo de que la policía les capture es igual de enorme que el beneficio económico. En Calabria, como en Barbate, hay gente que intenta rebelarse contra ese estado de parálisis y colaboración con el narcotráfico. Visitamos varios pueblos de la zona para conocerla en profondidad. Con i colleghi che sono all'interno del terminal, non è che sono persone che sono messe l'ultima stanza del porto degli spogliatoi, sono tutti dei cattivi e stanno là, quindi sono... Con Mimo Macri, un trabajador del puerto de Gioia Tauro, quedamos en la casa del pueblo de Rosarno, un viejo local que él mismo está reformando. La estética es esa de los buenos tiempos del Partido Comunista Italiano. Edificio de una planta, paredes desconchadas y en la fachada una foto en honor a Giuseppe Valariotti, político comunista italiano asesinado en 1980 por la 'ndrangheta. E ti hai dato l'anima, mi è capitato di dare l'anima perché è una persona, magari mi capita la persona sbagliata poi. Macri conoce bien a sus compañeros y él reconoce que es difícil saber quién trabaja para la mafia. Puede ser alguien que trabaja todas las noches conmigo o un compañero al que el día anterior le ayudaste en un conflicto laboral, dice con tristeza. Nos cuenta que hay dos tipos de compañeros. Está el estúpido, el que se muestra y presume, pero también está el que silenciosamente coopera, porque lo que reina en el puerto es eso, el silencio, la omertá. Hablamos con Macri con las puertas cerradas y cualquiera diría que a escondidas. Él lleva una cufilla, el típico pañuelo palestino, y en su discurso puede entreverse el sindicalista che protesta contro las ingiusticias. Allora, per quanto riguarda la questione del traffico, giusto diceva Michele, se non c'è qualcuno che ti fa da infiltrato all'interno non può avvenire, perché visto per entrare ha dovuto fare 1000 passaggi, o sei un portuale o sei qualcuno che ha l'autorizzazione di entrare nel porto.
Macri también quiere romper una lanza en favor de sus compañeros. La mayoría de las veces no eran estibadores, a veces eran trabajadores del Estado, dice en una frase que demuestra que la corrupción se extiende más allá del puerto. Cree que el miedo a hablar es lo que hace que nada cambie, que nadie hable, porque si hay gente que lo hace de buena gana, entonces se acabó, sentencia Macri. Se c'è un timore forse c'è la possibilità di ribellarsi, perché penserà al proprio figlio, alla propria famiglia, penserà al futuro. Él cree que el miedo no es del todo negativo. Si hay un miedo, tal vez hay una posibilidad de rebelarse. Cree que ese miedo te ayuda a pensar en los hijos, en la familia, en el futuro, aunque en muchos casos, se lamentaba, esa connivencia voluntaria indica que el mal está dentro de la sociedad calabresa y que es imposible deshacerse de él. En Gioia Tauro es palpable la losa del narco, las miradas huidizas y los silencios. Nos reunimos con la profesora Mimma Bonarrigo en un despacho de abogados, lejos del colegio en el que trabaja. En algunos momentos de la entrevista casi susurraba al referirse a algunos de sus vecinos que trabajan para la mafia. El silencio, que nadie te escuche, una vez más. Ma non sono solo le Seychelles, le macchine, l'abbigliamento, le feste. El nivel de vida de quienes colaboran con el narco se nota en pequeños detalles. Las vacaciones de verano, por ejemplo, como viajes a las Seychelles, pero no son solo los viajes, los coches y la ropa. ¿Cómo es posible objetivamente ese nivel de gasto en una persona que vive del trabajo honrado? Se pregunta Bonarrigo entre sorprendida y frustrada. Allora, la cosa secondo me che c'è alla base proprio la mancanza di regole per il vivere civilmente, non dentro casa tua, ma fuori. Ella es profesora de educación infantil y ve cómo los chavales se comportan. Uno de los motivos que explican lo que sucede en Calabria es la falta de reglas para la vida común. Para que entendamos esta falta de respeto a las reglas, nos puso varios ejemplos. No se respetan las normas de circulación o no se preocupan por la limpieza de las calles. No entienden que el bien común es bueno para todos. Otra norma de la ley del silencio es que el beneficio propio está por encima del de la comunidad. Allora c'è l'epicentro che è la chiesa qua di San Giuseppe, che è stato un po' poi polo attorno al quale si sono radunati i nuovi aranovesi. Visitamos San Ferdinando, un pequeño pueblo al lado del puerto de Gioia Tauro. Él es Roberto Chiodo, tiene 30 años y como Débora en Barbate está harto. Pero mientras Débora busca irse a un lugar que sea mejor para sus hijos, Roberto ha decidido quedarse en su tierra y luchar contra las actividades ilegales. Mi chiamo Roberto e vivo qui a San Ferdinando da sempre. Però nonostante ciò mi sono sempre chiesto da dove venissi, no? Perché non sentivo le radici di questo posto. Roberto nunca se ha sentido verdaderamente conectado con su tierra, que estas fueran sus raíces. Hubo un momento en el que formó parte de un servicio civil de proyectos sociales y ahí fue donde decidió implicarse para mejorar las cosas. Se dio cuenta de que el problema surgía del puerto de Gioia Tauro. Así que cuando volvió de estudiar de la universidad, decidió junto con otros amigos ponerse a disposición de su territorio para intentar mejorar las cosas. Per quanto mi riguarda, se vengo posto di fronte a un'ingiustizia, è qualcosa di totalmente insopportabile per i miei parametri, io non riesco a non reagire. Roberto es un chico serio que responde con el aplomo que se siente al cambiar la realidad que le rodea. Reconoce que no puede estar sin reaccionar ante las injusticias, le es insoportable. Vivir en un pueblo como San Ferdinando para él es casi una vida a oscuras, donde andan a tientas para intentar encontrar una salida. La suya es la creatividad y la participación social y popular. Allora, questa 2 minuti e poi dopo 2 minuti facciamo quello qui.
Roberto ha canalizado esa rabia en varios proyectos ligados al territorio para ayudar a quienes más lo necesitan. Junto con varios amigos y voluntarios, pusieron en marcha la asociación y albergue Dan Besó, conocido como Casa de la Dignidad, que aprovecha uno de tantos edificios sin acabar, aquellos del non finito que hablábamos antes, para dar alojamiento, asesoría y formación a los miles de personas migrantes que acuden allí buscando ayuda. El otro proyecto en el que está involucrado es el club de boxeo que estamos escuchando. Varias veces por semana, Roberto y otros voluntarios se reúnen en el garaje de uno de ellos para, entre guantes, cuerdas y sacos, ofrecer espacios seguros y libres de mafia. Las protagonistas en esa asociación son todas las personas migrantes que, aunque imprescindibles para sacar adelante toda la industria agrícola de huertos y frutales, sobreviven en condiciones pésimas. La mayoría viven en barracas entre los pinos de la zona y ganando sueldos de miseria, aunque esa es una historia que merece otro podcast documental. En Polístena, el pueblo donde nos citamos con el periodista Michele Albanese, conocimos a una de las principales voces de denuncia contra la mafia en la zona. Nos citamos con él en su despacho dentro del Duomo del pueblo, la parroquia en honor a Santa Marina Virgen. Allora, io credo che i moti di Reggio... Él es el párroco Giuseppe De Masi, aunque todo el mundo le conoce por aquí como Don Pino. Lleva décadas al frente de la parroquia y es uno de los fundadores del movimiento Libera, asociación que lucha por una región sin mafias ni narcotráfico. Él conoce muy bien porque en Calabria existe algo muy parecido a lo que Paco Mena nos decía en Barbate sobre el narcobienestar, aunque aquí Don Pino prefiere hablar de mentalidad mafiosa. La mentalità mafiosa è fatta di connivenza e di dipendenza. Lo Stato assente in alcuni territori ha favorito la presenza dell'antistato. Está hecha de connivencia y dependencia. El Estado, ausente en algunos territorios, ha favorecido la presencia de la mafia para ocupar ese espacio. Él se queja del abandono del Estado italiano, por ejemplo, con respecto a la protección de los derechos laborales o la sanidad pública, y es por ahí por donde la mafia se cuela y se convierte en un proveedor de servicios y derechos, generando dependencia en la población. Y por eso pueden pedirles guardar armas, disparar, poner bombas, pedir sobornos. E a protezione dei diritti, falsamente. En muchos pueblos de Calabria, al igual que en la provincia de Cádiz, existe la sensación de que los políticos, los gobiernos, en muchos casos crean leyes y regulaciones que empeoran las condiciones de vida de la gente. En Barbate, esa sensación se tiene con las políticas europeas de pesca, y aquí se tiene con los intentos de industrializar en 1971 una zona rural en el conocido como Paquetto Colombo, en referencia al primer ministro italiano de la época, Emilio Colombo, que lo que supuso no fue la industrialización del lugar, sino la destrucción de la agricultura, dejando la zona aún más expuesta a la 'ndrangheta. Allora, perché è stato quel Pacchetto Colombo per la piana di Gioia Tauro è stata una scelta scellerata? Una scelta scellerata perché non ha portato ricchezza, ha portato povertà, perché distruggere l'agricoltura, che era la vocazione del territorio... La construcción del puerto en 1974 acabó con la agricultura y con el incipiente turismo de la zona. Las decisiones que se tomaron no fueron pensadas para el bien común, sino para un desarrollo diferente. El puerto y lo que allí entra y sale pasó a estar controlado por la 'ndrangheta. Noi siamo di fatto cittadini di serie B, cioè a noi vengono negati i diritti fondamentali. Somos de facto ciudadanos de segunda clase, dice. Se les niegan derechos fundamentales porque el trabajo es un derecho fundamental, la salud es un derecho fundamental, la educación es un derecho fundamental, se queja el párroco. Él cree que el motivo es la falta de voluntad política de esa que favorece a la Italia del norte y se olvida de la Italia del sur. Y eso genera una causa-efecto entre el Estado y la mafia, una retroalimentación constante. Guarda, il porto ha certamente aiutato l''ndrangheta ad assumere
quel ruolo che ha. Don Pino denuncia que el puerto ha ayudado sin duda a la 'Ndrangheta a asumir el papel que tiene. Probablemente, si no hubiera puerto, habrían inventado otra cosa, pero quizás el auténtico drama de la zona es que las personas que están en contra de la mafia siempre llegan tarde. Por eso, la 'Ndrangheta actúa como si el puerto fuera suyo. En Gioia Tauro, como en Barbate, es fundamental que se canalice la rabia, que se despierte la población que mira a otro lado para que cambien las cosas. La rabia como motor de cambio. Guarda, il nostro compito qui è proprio questo, di suscitare rabbia. Don Pino cree que su tarea es precisamente la de tratar de despertar esa rabia para hacer que la gente se dé cuenta y que entienda que las mafias existen y que solo son funcionales para ellos mismos y no para el bien de los demás y del territorio. La rabbia. Senza rabbia non c'è vita, e poi può esserci una rabbia cattiva e una rabbia positiva. Sin rabia no hay vida, dice el periodista Michele Albanese. Puede existir una rabia sana y positiva. Todas las personas que intentan resistir en este territorio tienen una rabia positiva contra la clase dominante que ha gobernado estos lugares. Una ira positiva en contra de la 'Ndrangheta que trata de oponerse a ella con la esperanza de derrotarla algún día. Chi non ha rabbia qui è uno che è rassegnato, che è perso, che non ha più voglia di combattere. Tener ira, una ira sana y positiva, significa tener motivaciones culturales, humanas, sociales, civiles y a veces religiosas. La rabia de una ciudadanía activa, dice, porque él sabe lo que es sentir rabia. El 17 de julio de 2014, la 'Ndrangheta cambiò su vida. Por eso lleva más de 10 años viviendo con 2 escoltas. Sono stato messo sotto scorta perché ero stato attenzionato da una famiglia di 'Ndrangheta della quale mi occupavo e scrivevo tutti i giorni. Le pusieron escolta porque le vigilaba una familia de la 'Ndrangheta sobre la que escribía en sus artículos. Tanto es así que en una prisión interceptaron una comunicación del jefe de la familia sobre la que escribía Albanese, en la que se detallaba un plan para asesinarlo. Albanese sigue intentando hacer su trabajo como periodista, aunque cuando hablas con él puedes sentir que es un hombre roto. Nos confesó que sufre. Nos dijo: he pasado los 10 mejores años de mi vida profesional como padre, como marido, como hijo, como hermano, como amigo, limitando mi libertad para intentar contribuir a la redención de mi tierra. Lo que más le duele es que nadie sabe por lo que él está pasando. Mi dicono, se io fossi come te avrei sfruttato questa cosa ai fini politici, di immagine, di mestiere, di quanti colleghi scortati sono diventate pseudo-madonnine dell'antimafia. Muchos le dicen que por qué no ha explotado eso a nivel personal para aprovecharse políticamente, para hacer más dinero, pero él no quiere venderse al espectáculo, quiere seguir siendo una persona seria, quiere seguir viviendo en su tierra a pesar de vivir con escolta. Porque no es él el que tiene que escaparse de Calabria, siente que tiene que ser responsable con lo que hace, por eso cuenta que lleva 10 años sin ir a la playa o sin pasear por las plazas de su pueblo, porque siente que tiene que demostrar una imagen de responsabilidad y no de frivolidad. Es un periodista encerrado en su casa, en su particular prisión dorada, dice, un periodista que ha pagado en primera persona el precio de denunciar a la mafia. Michele no puede contar su historia de cómo se vive sin vivir, sin emocionarse, sin llorar de rabia. Esta es la historia de Gioia Tauro y de esta región en Calabria. Rabia, silencio, complicidad, mafia, narcotráfico. Una situación más extrema que la de Barbate, unas organizaciones que trafican con sustancias ilegales con más peso y mejor control del territorio. Pero esto no convierte automáticamente a Barbate en un lugar tranquilo en el que nunca pasa nada. Allí, la rabia también tiene muchos motivos, y el narcotráfico tiene consecuencias. Dadme un segundo porque tenemos una noticia terrible en Andalucía. Los narcotraficantes han matado a 2 guardias civiles embistiéndolos con su narcolancha en el puerto de Barbate. Última hora. Hay confirmación oficial, son 2 guardias civiles a muerto y mar arrollados por una narcolancha que literalmente ha pasado por encima de ellos. Ha ocurrido esta noche dentro del puerto de la Albufera de Barbate.
Rabia es una serie coproducida por Podium Podcast y Cora Media. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración: Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión: Manu Tomillo, Javi Caminero, Francesca Berardi. Edición: Ana Rivera. Diseño de sonido: Elizabeth Bua. Diseño artístico: Agencia Player. Project Manager: Enar León. Productora ejecutiva: Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción: Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.